El sol de la tarde, un disco de oro fundido que se derramaba sobre la llanura, pintaba de largas sombras el polvoriento camino de tierra que serpenteaba entre los nopales y los mezquites. El aire, caliente y pesado, olía a tierra seca, a recuerdos marchitos. Y en el centro de ese cuadro de soledad absoluta, avanzaba la silueta de un hombre y su caballo. El hombre era Ignacio Morales, aunque en otro tiempo, en otras plazas, bajo otros soles, lo llamaron el Relámpago Plateado. Ahora era solo el excharro. Su espalda, antaño recta como un álamo, cargaba con el peso de 50 años bien vividos, y sus manos, curtidas como el cuero viejo, sostenían con una familiaridad triste las riendas. Su rostro era un mapa de arrugas, donde se habían escrito derrotas silenciosas. A su lado, trotando con una dignidad que su dueño parecía haber extraviado, estaba Centella. Un caballo alazán, de crin y cola tan negras como la obsidiana, con unos ojos que parecían guardar la sabiduría antigua de los desiertos. No era un animal cualquiera. Era el único testigo que le quedaba, el único lazo con un pasado que dolía respirar. Ignacio acababa de sufrir la humillación más grande. En la cantina El Rincón del Recuerdo, los hombres más jóvenes, con sombreros nuevos y botas relucientes, se habían burlado de él. «Ya está muy viejo para montar, don Nacho», le dijo uno, con una risa que cortaba más que un cuchillo. «Eso de ser charro es para los de verdad, no para fantasmas». Lo habían despedido del rodeo donde trabajaba como cuidador, alegando recortes, pero él sabía la verdad, ya no encajaba. Su mundo, el del verdadero charro, el de la tradición y el honor, se había esfumado, reemplazado por un espectáculo vacío. Había empeñado su última silla de montar para comprar unas provisiones miserables. En el fondo de su morral, arrugada y sucia, guardaba una carta. Una carta de una notaría en un pueblo, que ni siquiera aparecía en los mapas, San Jerónimo de los Llanos. Una tía lejana, a quien apenas recordaba, le había dejado en herencia el refugio, un rancho del que solo tenía memorias infantiles de tejas rotas y cercas caídas. No era una oportunidad. Era el último rincón donde un hombre podía ir a esperar, en silencio, el final de sus días. Centella resopló, sacudiendo su cabeza, como si leyera los pensamientos de Ignacio. «Tranquilo, viejo amigo», murmuró el excharro, acariciando el cuello del animal. «Allá al menos tendremos un techo. O lo que quede de él». No sabía que esa herencia, ese pedazo de tierra olvidado por Dios, no era un refugio, sino la puerta de entrada a una verdad que había permanecido enterrada durante décadas, una verdad que Centella, con su instinto inquieto, estaba a punto de empezar a desenterrar. El viento sopló, llevándose el polvo del camino, pero trayendo consigo el eco de un secreto que pronto gritaría. Ignacio apretó los ojos, mirando el horizonte, donde se divisaban ya las primeras luces mortecinas de San Jerónimo. No era un regreso triunfal. Era el regreso de un fantasma, a un lugar que pronto dejaría de dormir. Y Centella, al sentir la tensión en el cuerpo de su amo, clavó sus cascos en la tierra con una determinación extraña, como si supiera que su misión, después de tanto tiempo, acababa de comenzar. El rancho El Refugio los esperaba, y con él, el primer susurro de una injusticia que clamaba por ser reparada. San Jerónimo de los Llanos era menos un pueblo, y más un suspiro agonizante en medio de la inmensidad. Las calles, sin pavimentar, estaban vacías, salvo por algunos perros flacos que buscaban sombra. Las casas, de adobe blanqueado por el sol, tenían puertas cerradas y ventanas ciegas. Una cantina, La Esperanza Perdida, tenía un letrero que se balanceaba con un chirrido lastimero. El silencio era tan profundo que se podía oír el vuelo de una mosca. Ignacio sintió una punzada de familiaridad dolorosa. Este era el México que el tiempo se había llevado, el México de sus abuelos, ahora reducido a un esqueleto polvoriento. La notaría era un cuarto diminuto, atestado de papeles amarillentos que olían a humedad y abandono. El notario, un hombre anciano y encorvado llamado don Fermín, lo recibió con una mirada que mezclaba lástima y una curiosidad cautelosa. «Ignacio Morales», dijo el viejo, con una voz que sonaba a papel rasgado. «Sí, lo estábamos esperando. Su tía Soledad, una mujer muy reservada. Le deja en herencia la propiedad conocida como El Refugio, con todo su contenido.
Le entregó un sobre con una llave oxidada. Ella siempre dijo que usted era el único que le daría un propósito a ese lugar. Ignacio quiso reír, pero la amargura se lo impidió. ¿Propósito? ¿A un montón de ruinas? Agradeció con una inclinación de cabeza y salió, sintiendo la mirada del notario clavada en su espalda. El camino al rancho era un sendero casi borrado por la maleza. Centella avanzaba con dificultad, sus orejas en constante movimiento, escudriñando el entorno con un nerviosismo inusual. No era el cansancio lo que lo alteraba, era algo más. Al doblar una curva, el refugio se reveló ante ellos. Y era, si acaso, peor de lo que Ignacio recordaba. La casa principal era un cascarón de adobe agrietado, con el techo de tejas parcialmente derrumbado. El corral tenía las cercas podridas y caídas. Un viejo molino de viento oxidado gemía con cada ráfaga de viento, como el llanto de un alma en pena. El silencio aquí era aún más denso, cargado de una tristeza antigua. «Bienvenidos a casa, Centella», susurró Ignacio, y su voz se perdió en la inmensidad vacía. Desató al caballo, que en lugar de buscar pasto o agua, se dirigió con decisión hacia un pequeño cobertizo semiderruido, al fondo de la propiedad. Ignacio lo siguió, intrigado. El interior del cobertizo estaba lleno de telarañas y herramientas oxidadas. Pero en un rincón, semi-oculta bajo un montón de sacos podridos, había una vieja silla de montar. No era una silla cualquiera. Era una silla de charro, auténtica, de cuero trabajado con intrincados diseños, aunque cubierta de polvo y hollín. Ignacio la tocó con reverencia. Era de una calidad que no coincidía con la pobreza del lugar. Centella resopló fuerte, pateando el suelo de tierra con un casco, justo debajo de donde estaba la silla. Ignacio, movido por un presentimiento, apartó la silla y escarbó un poco con las manos. Sus dedos tocaron algo duro y frío, que no era una piedra. Era un objeto metálico. Lo desenterró, limpiando la tierra con la camisa. Era una vieja y oxidada placa. No una placa cualquiera. Era una placa de serif. Y tenía un nombre grabado que le hizo helar la sangre: Eduardo Morales. Su propio padre, un hombre que, según la historia oficial, había abandonado a su familia cuando Ignacio era un niño, huyendo con otra mujer. El excharro se dejó caer de rodillas, la placa en la mano temblorosa. El silencio del rancho ya no parecía vacío. Ahora estaba lleno de preguntas. ¿Qué estaba haciendo la placa de su padre, un supuesto cobarde, enterrada aquí? Centella se acercó y rozó con su hocico el hombro de Ignacio, como queriendo consolarlo, o quizás, como queriendo animarlo a buscar más. La herencia no era solo polvo y silencio. Era un misterio. Y la primera pieza acababa de salir a la luz, gracias a la inquietud de un caballo que parecía saber más que cualquier humano. La noche cayó sobre el refugio, como un manto pesado y lleno de estrellas. Ignacio había encendido un pequeño fuego en el hogar de la casa ruinosa, iluminando las grietas de las paredes que parecían cicatrices. La placa de su padre brillaba tenuemente sobre una piedra, un objeto discordante en aquel lugar de miseria. Eduardo Morales. El nombre le quemaba la mente. Durante toda su vida, Ignacio había cargado con el estigma de ser el hijo del hombre que huyó, el que rompió su familia por cobardía o por amor a otra. Esa creencia había moldeado su carácter, su desconfianza, su miedo al abandono. Pero ahora, esa placa oxidada cuestionaba todo. ¿Por qué estaba enterrada aquí? ¿Había estado su padre en este rancho? Centella, atado cerca, no descansaba. Pasía de manera intermitente, alzando la cabeza cada pocos minutos, sus orejas girando como rádares, captando una frecuencia que solo él podía oír. Emitía un suave bufido de vez en cuando, mirando fijamente hacia el corral viejo. Ignacio, perturbado por los pensamientos y por el comportamiento de su caballo, decidió seguir el instinto del animal. Con una lámpara de aceite titilante en la mano, se adentró en la negrura de la noche. El corral estaba bañado por la luz plateada de la luna, creando sombras largas y retorcidas. El viento jugaba con las hojas secas, produciendo un sonido que parecía un cuchicheo. Centella lo siguió, caminando tan cerca que su aliento calentaba la nuca de Ignacio. El caballo se detuvo en el centro del corral,
en un lugar donde la tierra parecía más compacta, diferente. Comenzó a rascar el suelo con insistencia, con una fuerza que no era normal en él. ¿Qué es, muchacho? ¿Qué hay ahí?, murmuró Ignacio, arrodillándose. Con un palo, empezó a cavar donde Centella indicaba. La tierra estaba dura, pero no tanto como para ocultar lo que yacía debajo. A poca profundidad, su pala golpeó algo que no era raíz ni piedra. Era un trozo de tela, resistente, la tela de un zarape viejo y descolorido. Al tirar de él, sintió peso. Lo desenterró por completo. Era un fardo, un bulto pequeño y alargado, cuidadosamente envuelto en el zarape y atado con un cordel de cuero. Con manos que temblaban, Ignacio lo llevó cerca de la lámpara y lo desenvolvió. El contenido le hizo contener la respiración. No era un tesoro de oro o joyas. Era un tesoro de memoria. Dentro había un diario personal, su cubierta de cuero agrietada por el tiempo, y una fotografía en blanco y negro, sepia por los años. En la foto, un hombre joven, con el uniforme de sheriff, posaba con orgullo junto a una mujer de rostro dulce y sereno. Era su padre, Eduardo, y su madre, Clara. Pero lo que más le impactó fue el diario. Al abrirlo, en la primera página, una caligrafía firme decía: Crónicas de un sheriff en San Jerónimo. Eduardo Morales. Si esto es encontrado, que la verdad prevalezca. Ignacio sintió que el mundo se detenía. Su padre no había huido. Había sido el sheriff de este mismo pueblo. Algo terrible debió haber pasado. Algo que lo había borrado de la historia, y convertido en un fantasma, en un cobarde. Centella, al ver la conmoción de su amo, se acercó y posó su cabeza sobre el hombro de Ignacio, como si le dijera: sigue leyendo. El excharro, con el corazón latiendo a un ritmo frenético, abrió el diario por la página central. Sus ojos se posaron en unas líneas que cambiaron para siempre su percepción de la realidad. Hoy he descubierto la verdad. El alcalde Mendoza y su hermano no son los hombres honrados que todos creen. Hay un secreto en la mina La Escondida, algo que no quieren que nadie sepa. Me han amenazado. Le he dicho a Clara que se vaya con el niño, que es demasiado peligroso. Tengo que quedarme. Tengo que detenerlos, aunque me cueste la vida. Ignacio dejó escapar un grito ahogado. Su padre no era un cobarde. Era un héroe. Y probablemente, era un hombre muerto. Y el pueblo silencioso, y este rancho olvidado, y el notario de mirada cautelosa, todos guardaban ese secreto. Centella relinchó suavemente, un sonido que sonó como un te lo dije, en la gélida noche. El misterio ya no era un susurro. Era un grito desgarrador que demandaba justicia. La revelación contenida en el diario de su padre dejó a Ignacio convertido en una estatua de ira y dolor congelados. Toda su vida había sido una mentira. El desprecio que había sentido hacia el recuerdo de su padre, la pena que había cargado por su madre, todo era el producto de una farsa siniestra. El alcalde Mendoza. Ese nombre resonaba en su cabeza. Don Rodrigo Mendoza era, según el poco contacto que había tenido al llegar, el hombre más poderoso de San Jerónimo. Dueño de casi todas las tierras, incluida la mina La Escondida, una mina de plata que, supuestamente, se había agotado hacía décadas. Pero el diario contaba otra historia. Eduardo Morales describía sospechas de contrabando, de trabajos forzados, de algo tan oscuro que justificaba las amenazas de muerte. Ignacio pasó el resto de la noche, devorando las páginas del diario a la luz del fuego. Centella permaneció a su lado, vigilante, como si supiera que su amo había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Al amanecer, con los primeros rayos del sol filtrándose por las grietas, el excharro era un hombre nuevo. La humillación del rodeo, la sensación de fracaso, se habían transformado en un propósito ardiente. Ya no era un fantasma, era la sombra de la venganza y la verdad. Su primer movimiento fue discreto. Fue al pueblo, a la cantina, La Esperanza Perdida. El lugar estaba casi vacío, solo un par de viejos jugando dominó en un rincón. Ignacio, con su sombrero calado hasta los ojos, pidió un tequila y se sentó cerca, escuchando. Los viejos hablaban de cosechas, del calor, de los hijos que se habían ido a el norte. Pero cuando uno de ellos mencionó la mina vieja,
El otro hizo un gesto de silencio y cambió rápidamente de tema. Era evidente que la escondida era un asunto tabú. Ignacio intentó preguntar, con la mayor naturalidad posible, sobre el antiguo sheriff, Eduardo Morales. Los viejos se miraron, y sus rostros se endurecieron. Ese hombre se fue. Abandonó a su familia. No es bueno hablar del pasado, dijo uno, antes de volver a sus fichas con una frialdad que delataba miedo. Al salir de la cantina, Ignacio sintió una presencia. Al girar, vio a un hombre alto y delgado, con un traje caro que contrastaba brutalmente con la pobreza del lugar. Era el notario, don Fermín. Señor Morales, dijo con su voz rasposa. Es curioso verlo interesarse en historias viejas. A veces, es mejor dejar que los muertos descansen en paz. No era un consejo, era una advertencia. Ignacio lo miró fijamente. Algunos muertos no descansan, don Fermín. Algunos claman justicia. El notario palideció ligeramente, y se alejó con pasos rápidos. Esa noche, de vuelta en el refugio, Ignacio sabía que no podía esperar más. Tenía que ir a la mina. Centella, al verlo preparar una mochila con la lámpara, el diario y un viejo machete que encontró en el cobertizo, se mostró inquieto. Cuando Ignacio se dirigió hacia el camino que, según el diario, llevaba a la escondida, el caballo se interpuso en su camino. «Quítate, Centella», dijo Ignacio con firmeza. Pero el alazán no se movió. En su lugar, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia un sendero diferente, uno que se adentraba en los montes, más escarpado y menos evidente. Relinchó, mirando a Ignacio, como instándolo a seguirlo. ¿Qué? ¿Crees que ese es el camino?, preguntó el excharro, desconcertado. Centella asintió con la cabeza, de una manera tan humana que erizó la piel de Ignacio. Confiando más en el instinto de su compañero que en cualquier mapa, lo siguió. El sendero era traicionero, flanqueado por cactus y arbustos espinosos. Centella lo guiaba con una seguridad pasmosa, como si hubiera recorrido ese camino cientos de veces. Tras una hora de marcha, llegaron a un acantilado desde donde se divisaba, en el valle contiguo, la entrada oscura y tapiada parcialmente de la mina La Escondida. Pero no estaba abandonada. Había vigilancia. 2 hombres armados con escopetas custodiaban la entrada, y se veía el resplandor de luces eléctricas en el interior. La mina estaba activa. El diario de su padre tenía razón. Centella resopló suavemente, y entonces, dirigió su atención hacia una zona de maleza espesa justo debajo de donde ellos estaban. Con un movimiento de cabeza, indicó algo. Ignacio, agachándose, se abrió paso entre la vegetación. Y allí, semioculta, encontró otra entrada, una boca de mina más pequeña, secreta, un túnel de ventilación o escape, olvidado por el tiempo. Su corazón se aceleró. El caballo no solo lo había guiado hasta aquí de forma segura, sino que le había mostrado la manera de entrar. Ignacio se volvió hacia Centella, y por primera vez en años, una sonrisa genuina, cargada de determinación, cruzó su rostro. Tenías razón, viejo amigo. Siempre la tienes. Esa noche, el excharro y su caballo no eran solo compañeros, eran cómplices. Y la mina, con sus secretos mortales, los esperaba. La boca de la mina secreta era un agujero negro que parecía tragarse la luz y el sonido. Un hedor a tierra húmeda, a óxido y a algo indefiniblemente amargo salía de sus entrañas. Ignacio encendió su lámpara de aceite, cuya llama danzante proyectaba sombras grotescas en las paredes de roca áspera. Centella se quedó atrás, vigilando la entrada, sus orejas en punta, listo para dar la alarma con un relincho. El excharro, con el machete en una mano y la lámpara en la otra, se adentró en la oscuridad. El túnel era estrecho y descendía de manera pronunciada. Gotas de agua caían del techo, marcando un ritmo lúgubre. Avanzó con cautela, cada paso era un eco que se perdía en las profundidades. Tras varios minutos, el túnel desembocó en una galería más amplia. Y lo que vio allí lo dejó sin aliento. No era una mina agotada. Era un complejo clandestino, activo. Líneas eléctricas improvisadas colgaban de las paredes, alimentando focos que iluminaban vetas de mineral que brillaban con un fulgor argentado. Había picos,
palas y carretillas abandonadas en el acto, como si los trabajadores hubieran huido apresuradamente. Pero lo más aterrador eran las celdas. Pequeños nichos excavados en la roca, con barrotes oxidadas. Celdas para personas. El diario de su padre tenía una razón de ser. Esto no era una mina, era una prisión, un campo de trabajos forzados. El corazón de Ignacio latía con fuerza. Siguió avanzando, y en una especie de oficina excavada en la roca, encontró más pruebas. Libros de contabilidad, viejos y nuevos. Al hojearlos con dedos temblorosos, vio nombres, fechas, cantidades de plata extraída ilegalmente. Y luego, encontró un nombre que le hizo hervir la sangre. Pago por silencios, alcalde Mendoza. Notario Fermín. No estaba solo. La corrupción era una telaraña que envolvía a todo el pueblo. De repente, oyó voces. Se apresuró a apagar la lámpara, y se escondió detrás de una pila de vigas podridas. 2 guardias pasaron hablando. El viejo Mendoza está nervioso. Dice que anda por el pueblo un tipo preguntando por el sheriff Morales. Va, ese asunto está muerto y enterrado. Literalmente. Se rieron, y su risa resonó de manera obscena en la galería. Sí, pero el alcalde dice que si ese tipo es quien cree, no podemos correr riesgos. Hay que sellar la mina para siempre. Esta noche. Ignacio contuvo la respiración. Sellar la mina significaba una cosa. Iban a volarla, con el dentro si era necesario. Tenía que salir, y rápido. Con movimientos furtivos, empezó a retroceder hacia el túnel secreto. Pero en su camino, su pie golpeó una lata vacía. El ruido metálico retumbó como un trueno en el silencio. «Oye, ¿quién está ahí?», gritó uno de los guardias. Las luces se encendieron a todo lo largo de la galería. Ignacio corrió. Los disparos resonaron a sus espaldas, las balas rebotando en las paredes de roca cerca de su cabeza. Corrió como no corría desde hacía años, esquivando vagonetas y herramientas, con la sombra de la muerte pisándole los talones. Llegó al túnel estrecho y se metió de cabeza. Escaló con una fuerza desesperada, arañándose las manos y las rodillas. Podía oír a los hombres persiguiéndolo, maldiciendo. Finalmente, vio el círculo de luz de la luna en la entrada. Centella estaba allí, relinchando de forma aguda y frenética, pateando el aire con sus patas delanteras, una imagen de pánico y advertencia. Ignacio salió disparado de la boca del túnel justo cuando llegaban los guardias. «Ahí está. Acaben con él», gritó uno. Pero Centella, en un acto de valor sublime, se interpuso entre los hombres y su amo. Se levantó sobre sus patas traseras, un espectáculo imponente y aterrador, relinchando con un furia que paralizó a los guardias por un segundo. Esa fracción de segundo fue todo lo que Ignacio necesitó. «Centella, vamos», gritó, montando de un salto sobre el lomo del caballo, sin siquiera ensillarlo. Centella giró y se lanzó cuesta abajo por el escarpado sendero, galopando a una velocidad endemoniada, esquivando piedras y arbustos con una agilidad sobrenatural. Los disparos sonaron a sus espaldas, pero eran lejanos, inútiles. El caballo, guiado por el instinto y una lealtad feroz, los llevó a salvo de vuelta hacia el refugio. Ignacio, agarrado al cuello de Centella, jadeaba, no solo por el esfuerzo, sino por la revelación. Ahora sabía la verdad. Su padre había descubierto esto, y había sido asesinado por ello. Y él, por haber husmeado, era el siguiente en la lista. La injusticia ya no era algo del pasado. Era una amenaza viva, y había puesto sus ojos en el último de los Morales. El galope de Centella era un tambor de guerra que resonaba en el silencio de la noche. Ignacio, aferrado a las crines del animal, sentía el viento azotando su rostro, limpiando momentáneamente el miedo y dejando solo una fría resolución. Ya no podía haber duda. El alcalde Mendoza y su banda eran criminales, asesinos. Y él tenía las pruebas, el diario de su padre y el conocimiento de la mina clandestina. Pero eran pruebas mudas. Necesitaba testigos, necesitaba llegar a las autoridades fuera de San Jerónimo, a la capital del estado. «Vamos, Centella, más rápido», animó al caballo,
que parecía entender cada palabra y redoblaba sus esfuerzos, sus músculos trabajando en una sinfonía de poder y gracia. Llegaron a el refugio, con el alba teñiendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. No había tiempo que perder. Ignacio empacó el diario y los libros de contabilidad en sus alforjas. Sabía que Mendoza no se quedaría de brazos cruzados. Tenía que huir, cruzar el desierto que separaba San Jerónimo de la carretera principal, donde quizás podría detener un camión o encontrar ayuda. Pero cuando salió del rancho, ya era demasiado tarde. 3 camionetas pick-up, levantando una nube de polvo, se acercaban a toda velocidad por el camino. En ellas iban al menos una docena de hombres, los mismos guardias de la mina, armados con escopetas y rifles. El notario don Fermín iba en la primera camioneta. Su rostro demacrado era una máscara de pánico y maldad. Por allí, rodeen el rancho. No puede escapar, gritó. Ignacio no lo pensó 2 veces. Picó espuelas y centella, salió al galope tendido, no por el camino, sino campo traviesa, hacia la inmensidad abierta del desierto. La persecución había comenzado. Las camionetas, aunque más rápidas, tenían dificultad con el terreno irregular, lleno de cactus, arbustos y hoyos. Centella, en cambio, era un espíritu del desierto, un fantasma que conocía cada duna, cada roca, cada sendero invisible. Ignacio se agachaba sobre su cuello, esquivando las ramas bajas de los mezquites. Los disparos comenzaron de nuevo. Las balas silbaban a su alrededor, levantando pequeñas explosiones de tierra y arena. Una de ellas rozó el brazo de Ignacio, sintiendo un ardor agudo. Otra pasó tan cerca de la oreja de Centella que el caballo relinchó de dolor y susto, pero no disminuyó su marcha. Era una carrera contra la muerte. El sol se elevó, implacable, convirtiendo el desierto en un horno. El sudor empapaba el cuerpo de Ignacio, y la espuma blanquecina cubría el pecho y los flancos de Centella. La respiración del animal se volvía más jadeante, pero sus ojos seguían brillando con una determinación feroz. Ignacio guiaba al caballo hacia cañones secos y barrancos, usando el terreno para cubrirse. En una de estas maniobras, una de las camionetas se atascó en un lecho de arena suelta. Los hombres bajaron, disparando, pero la distancia ya era grande. Sin embargo, las otras 2 camionetas persistían, adaptándose a su estrategia. Ignacio sabía que Centella no podía mantener ese ritmo para siempre. La resistencia del caballo era sobrehumana, pero tenía un límite. De repente, frente a ellos, se abrió un cañón profundo, un corte en la tierra con paredes verticales. No había forma de rodearlo. Era una trampa. Las camionetas se detuvieron, bloqueando la retirada. Los hombres bajaron, formando un semicírculo, con las armas levantadas. «Se acabó, Morales», gritó uno de ellos, el capataz de la mina, un hombre brutal llamado Eladio. «Bájate del caballo y entrega esas pruebas». Ignacio, acorralado, miró a Centella. El caballo respiraba con dificultad, sus costados subían y bajaban como fuelles. Pero entonces, Centella hizo algo increíble. En lugar de rendirse, retrocedió unos pasos, tensando sus músculos. Ignacio, comprendiendo al instante, se agarró con fuerza. Con un relincho que desafió al mismo desierto, Centella cargó. No hacia los hombres, sino hacia el borde del cañón. Los hombres, atónitos, contuvieron la respiración, esperando el salto suicida. Pero en el último segundo, Centella giró bruscamente y se lanzó por un angosto y casi invisible sendero que bajaba en zigzag por la pared del cañón, un camino que solo un animal nacido en ese territorio podría conocer. Las piedras se desprendían bajo sus cascos, pero Centella mantuvo el equilibrio, bajando con una agilidad de gato. Los hombres, desde arriba, dispararon, pero era inútil. Ignacio y Centella desaparecieron en las profundidades del cañón, dejando atrás a sus perseguidores, frustrados y llenos de rabia. Habían escapado, por ahora. Pero el desierto era vasto, y sus enemigos, determinados. La lucha por la verdad se había convertido en una lucha por la supervivencia. La huida a través del cañón los había llevado a un lugar remoto y oculto, un pequeño oasis con un manantial de agua fresca y algunas palmas datileras. Centella, exhausto, se derrumbó cerca del agua,
bebiendo con avidez. Ignacio se lavó la herida del brazo, que no era profunda pero sí dolorosa. La adrenalina de la persecución comenzó a ceder, y una fatiga abrumadora se apoderó de él. Además, la tensión y el esfuerzo extremo hicieron mella en su cuerpo, no tan joven como antes. Esa noche, la fiebre lo alcanzó. Tiritando bajo el frío del desierto, con sudores fríos y visiones borrosas, Ignacio cayó postrado. En su delirio, veía a su padre, Eduardo, con su uniforme de sheriff, señalando hacia la mina. Veía a su madre, llorando. Veía los rostros burlones de los charros que lo habían humillado. Y sobre todo, veía a Centella, sus ojos grandes y serenos, observándolo desde la penumbra. El caballo no se separó de su lado. Cuando Ignacio tiritaba, Centella se acostaba junto a él, compartiendo el calor de su cuerpo. Cuando el excharro deliraba y hablaba con fantasmas, el alazán resoplaba suavemente, rozándole la cara con su hocico, como para traerlo de vuelta a la realidad. Era el único lazo con la cordura en aquella noche interminable. En un momento de lucidez, entre escalofríos, Ignacio abrió los ojos y vio a Centella de pie, mirando fijamente la luna llena que se reflejaba en el pequeño estanque. Y entonces, como si el velo de la fiebre le permitiera ver lo que siempre había estado allí, una memoria enterrada emergió con una claridad dolorosa. No era un recuerdo suyo, sino una historia que su madre le contaba, una y otra vez, cuando era muy niño, y que él con los años había descartado como un cuento. La historia de cómo su padre, el sheriff Eduardo, había rescatado a un potro salvaje, herido por un cazador furtivo. Un potro alazán, con una crin negra como la noche. Un potro al que su padre curó, al que alimentó a biberón, al que llamó relámpago por su velocidad. Pero su madre siempre usaba otro nombre cariñoso, el nombre que Eduardo le ponía cuando jugaba con él, mi pequeño Centella. Ignacio contuvo la respiración, la fiebre pareció despejarse por un instante. Miró al majestuoso caballo que lo custodiaba. No era un caballo cualquiera. Era el caballo de su padre. El potro que Eduardo Morales había salvado. Debía de ser muy joven cuando su padre desapareció. Alguien, quizá un peón compasivo, lo habría liberado, y el animal con su instinto había vuelto a la vida salvaje, o había vagado hasta que el destino lo cruzó con Ignacio años después, en una feria de caballos donde el excharro, sin saber por qué, se sintió irremisiblemente atraído por él. No fue una coincidencia. Fue el hilo del destino. Centella no solo lo estaba guiando hacia la verdad. Lo estaba guiando hacia su verdad, hacia el legado de su padre. El caballo conocía los secretos del rancho y la mina, porque había vivido allí, con Eduardo. Había visto lo que pasó. Con un esfuerzo sobrehumano, Ignacio se arrastró hacia las alforjas y sacó el diario de su padre. Con manos temblorosas, pasó las páginas hasta el final. Las últimas anotaciones eran desesperadas. Ya no puedo confiar en nadie. Mendoza sabe que lo sé. Solo me queda mi caballo, Centella. Es el único ser leal. Si algo me pasa, él sabrá. Los animales no olvidan. Ellos guardan la memoria de la tierra. Ignacio dejó escapar un sollozo seco, una mezcla de dolor y de una paz extraña. Miró a Centella, y esta vez, vio en los ojos del animal no solo lealtad, sino una historia compartida, un dolor mutuo. El caballo se acercó, y posó su cabeza sobre el pecho de Ignacio, como lo había hecho con su padre tantos años atrás. La revelación fue un bálsamo y un acicate. La fiebre comenzó a ceder, reemplazada por una determinación de acero. Ahora lo entendía todo. No solo luchaba por limpiar el nombre de su padre. Luchaba por cumplir la misión que Eduardo no pudo terminar. Y Centella, el testigo silencioso, el último vínculo con su sangre, sería su arma más poderosa. El excharro ya no era un hombre perseguido. Era la justicia que regresaba. La fiebre había pasado, dejando a Ignacio débil, pero con una claridad mental como un cristal. La revelación sobre el verdadero origen de Centella había sellado un pacto inquebrantable entre el hombre y el caballo. Ya no eran amo y sirviente, ni siquiera compañeros. Eran cómplices en una cruzada sagrada. Mientras el sol se elevaba sobre el oasis, bañándolos en una luz dorada, Ignacio tomó una decisión. Huir a la capital ya no era una opción.
Era una rendición. La justicia no llegaría desde fuera. Tenía que imponerse desde dentro, en el mismo lugar donde se había cometido la injusticia. San Jerónimo tenía que enfrentar sus fantasmas. Y él sería el medium. Con cuidado, revisó las alforjas. El diario y los libros de contabilidad estaban a salvo. Su plan era arriesgado, casi suicida, pero era el único que honraba la memoria de su padre. No iría a las autoridades estatales, iría directamente al pueblo, a la plaza central, y confrontaría a Mendoza frente a todos. La gente tenía derecho a saber. Con Centella repuesto, aunque aún con signos de fatiga, emprendieron el camino de regreso. Esta vez, no fue una huida, fue una marcha solemne. Ignacio no cabalgaba escondiéndose, cabalgaba con la espalda recta, con la mirada fija en el horizonte, con la dignidad que no había tenido en años. Era el regreso del relámpago plateado, no el charro espectacular, sino el hombre que portaba el relámpago de la verdad. Llegaron a las afueras de San Jerónimo al atardecer del día siguiente. Desde una loma, vieron el pueblo sumido en su letargo habitual. Pero algo era diferente. Había más gente de lo normal en la plaza. Una feria pequeña, o algún evento del pueblo. Era la oportunidad perfecta. Ignacio se detuvo, y desató la silla de montar de Centella. No la necesitaba. Montaría como lo hacía su padre, a pelo, con solo el control de sus piernas y su conexión con el animal. Se quitó el sombrero, dejando al descubierto su rostro marcado, y luego, de sus alforjas, sacó la placa de serif de su padre. Con un trozo de cuerda, la ató a su pecho, sobre el corazón. No era una placa oficial, era un símbolo. Un estandarte. Listo, muchacho. Le susurró a Centella. El caballo resopló, pateando el suelo con energía renovada. Sus ojos brillaban con un fuego que Ignacio no le había visto antes. Era como si el espíritu de Eduardo Morales cabalgara con ellos. Entonces, Ignacio Morales, el excharro, picó espuelas y Centella bajó de la loma al galope tendido, no como un animal acosado, sino como un corcel de guerra, un vendaval de polvo y justicia. Su entrada al pueblo fue espectacular. El galope de Centella resonó en las calles de tierra, atrayendo todas las miradas. La gente se giraba, sorprendida, al ver al hombre al que habían visto llegar derrotado semanas atrás, ahora transformado, cabalgando con una autoridad ancestral, con una placa brillando en su pecho. Ignacio no se detuvo hasta llegar al centro de la plaza, justo frente al kiosco donde, casualmente, estaba el alcalde Rodrigo Mendoza, dando un discurso vacío sobre el progreso del pueblo. La música paró. Las conversaciones se apagaron. Cientos de ojos estaban puestos en él. Mendoza, un hombre obeso y pomposo, con un bigote gris, se quedó con la boca abierta, su discurso olvidado. El notario don Fermín, que estaba a su lado, palideció como la muerte. Ignacio tiró de las riendas y Centella se levantó sobre sus patas traseras, relinchando con un sonido que cortó el alma del pueblo. Fue una imagen poderosa, cinematográfica. Luego, en el silencio absoluto, la voz de Ignacio, grave y cargada de emoción, retumbó en la plaza. Rodrigo Mendoza. Don Fermín. Y todos ustedes, gente de San Jerónimo. Mi nombre es Ignacio Morales. Hijo de Eduardo Morales, el serif al que ustedes llamaron cobarde, al que difamaron y asesinaron por querer exponer su corrupción. La multitud murmuró, impactada. Ignacio alzó el diario de su padre. Aquí está la verdad. En las páginas de mi padre. Y aquí, gritó, señalando la mina a lo lejos, está su crimen. La mina La Escondida no está cerrada. Es un centro de trabajos forzados, de contrabando, de muerte. El alcalde Mendoza, recuperándose, gritó con rabia. Es un loco. Un amargado. Agárrenlo. Algunos de sus hombres, que estaban entre la multitud, avanzaron. Pero entonces, Centella, con una inteligencia sobrehumana, giró y se interpuso, mostrando los dientes y pateando el aire, creando una barrera entre ellos e Ignacio. Fue entonces cuando Ignacio dio el golpe maestro, la revelación hecha por su caballo. Señalando a Centella, su voz tembló de emoción. Y este caballo, este noble animal que me ha guiado hasta la verdad, no es un caballo cualquiera. Es Centella,
el potro que mi padre salvó y crió. Es el último testigo viviente de su asesinato. El que conocía los secretos del rancho porque vivió allí con él. El que me llevó a su diario, a su placa, a la mina. Hasta un animal guarda la memoria y busca justicia. Y ustedes, sus hijos, sus vecinos, van a seguir guardando silencio. El efecto fue eléctrico. La mención del nombre Centella resonó entre los más viejos del pueblo, que recordaban al sheriff y su potro. Un viejo se adelantó, señalando a Mendoza. Es verdad. Yo recuerdo al sheriff Eduardo con ese potro. Ustedes mintieron. Fue la chispa. La multitud, que había vivido durante décadas bajo el miedo y la mentira, comenzó a murmurar, luego a gritar. La autoridad de Mendoza se desmoronó en segundos. La injusticia había sido expuesta, no por un hombre, sino por la lealtad de un caballo y el coraje de un hijo. El excharro había cumplido su destino. La plaza de San Jerónimo estalló en un caos controlado. La verdad, como un látigo, había azotado la conciencia colectiva. Los gritos de la gente se mezclaban. Justicia para Eduardo Morales. Mendoza asesino. Abajo la corrupción. Los hombres del alcalde, al ver a la multitud volverse en su contra, dudaron. Algunos bajaron sus armas, confundidos y asustados por la revelación. Otros, los más leales a Mendoza, intentaron abrirse paso hacia Ignacio, pero la gente, encabezada por los ancianos que recordaban al antiguo sheriff, formó un muro humano alrededor del excharro y su caballo. Centella permanecía imponente, protegiendo a su amo, sus ojos vigilando a cada enemigo potencial. Rodrigo Mendoza, acorralado y viendo su imperio de mentiras derrumbarse, entró en pánico. Con un movimiento rápido, sacó una pistola que llevaba escondida, y, empujando a don Fermín, se abalanzó hacia Ignacio. «Tú arruinaste todo», rugió, apuntándole. Pero Ignacio no se inmutó. La paz que sentía era inquebrantable. Yo no arruiné nada, Mendoza. Tú lo hiciste hace 30 años, cuando mataste a un hombre bueno por poder. La multitud contuvo la respiración. El alcalde, temblando de rabia, apretó el gatillo. Pero Centella, en un acto final de heroísmo, se movió con una velocidad que desafió la percepción. No se interpuso delante de la bala, sino que, con un cabezazo preciso y brutal, golpeó el brazo de Mendoza justo en el momento del disparo. El arma se desvió, y la bala se incrustó en el suelo. El sonido del impacto del casco del caballo contra el hueso del hombre fue seco, crujiente. Mendoza gritó de dolor, soltando la pistola mientras se agarraba el brazo roto. Fue el final. La gente, al ver el intento de asesinato, se abalanzó sobre el alcalde y el notario, sujetándolos con una furia contenida durante décadas. La justicia popular los había atrapado. Ignacio se bajó de Centella, y se acercó al hombre que había destruido su familia. Lo miró desde arriba, sin odio, solo con una profunda pena. «¿Dónde está el cuerpo de mi padre?», preguntó, con una voz que no admitía negativas. Mendoza, vencido y quebrantado, con la cara contra la tierra, señaló hacia la mina. «En la galería más profunda, la que llamamos la tumba». Ignacio asintió. La búsqueda había terminado. Ahora comenzaba el duelo. Las autoridades estatales, alertadas por alguien del pueblo, llegaron horas después. Encontraron a Mendoza y Fermín detenidos por los vecinos, y a Ignacio Morales, el excharro, sentado en los escalones del kiosco, acariciando la cabeza de su caballo, con la placa de su padre brillando en su pecho. Les entregó el diario y los libros de contabilidad. La evidencia era abrumadora. La mina fue allanada, liberando a unos pocos trabajadores indigentes que aún permanecían allí en condiciones infrahumanas. Y, en la galería más profunda, encontraron los restos de Eduardo Morales, junto a su placa de sheriff oficial. Había sido ejecutado. La noticia corrió como la pólvora. Ignacio, el relámpago plateado, Morales, no era el hijo de un cobarde. Era el hijo de un héroe. Y él, con la ayuda de un leal caballo, había reivindicado su legado. Los charros que lo habían humillado se enteraron por la televisión, y la vergüenza los consumió. Pero a Ignacio ya no le importaba. Había encontrado algo más valioso que el respeto de los demás, la paz consigo mismo y la verdad sobre su sangre. Esa noche,
de vuelta en el refugio, ahora no un lugar de abandono sino de memoria honrada, Ignacio abrazó el cuello de Centella. «Gracias, viejo amigo», susurró, con lágrimas limpiando el polvo del camino de su rostro. «Sin ti, nada de esto hubiera sido posible. Tú fuiste la voz de mi padre cuando él ya no podía hablar». Centella resopló suavemente, rozando la placa en el pecho de Ignacio, como dando su aprobación. La misión estaba completa. El tiempo, como un río sereno, comenzó a fluir de nuevo sobre San Jerónimo de los Llanos. Con Rodrigo Mendoza y su banda en prisión, el pueblo experimentó un renacimiento lento pero tangible. La sombra del miedo se disipó, reemplazada por una cautelosa esperanza. La gente, que antes bajaba la mirada cuando Ignacio pasaba, ahora lo saludaba con un respeto profundo, casi reverencial. «Don Ignacio», le decían. Él respondía con una inclinación de cabeza, sin soberbia, porque su victoria estaba teñida de la tristeza de una verdad dolorosa. Habían dado a Eduardo Morales un funeral digno, con honores póstumos de Serif. Su tumba, junto a la de su esposa Clara en el cementerio del pueblo, se convirtió en un lugar de peregrinaje silencioso. Ignacio había logrado cerrar ese círculo de dolor. El refugio ya no era una ruina. Con el dinero de una pequeña recompensa por ayudar a desmantelar la red criminal, y con la ayuda voluntaria de muchos vecinos agradecidos, el rancho comenzó a resucitar. Las cercas se levantaron fuertes, el techo de la casa se reparó, y el corral volvió a albergar vida. Ignacio no lo convirtió en un monumento, sino en un hogar. Un hogar para él y para Centella. El caballo, el verdadero héroe de la historia, disfrutaba de un retiro bien merecido. Tenía un paddock espacioso, sombra y la mejor alfalfa. Pero su mayor placer era seguir a Ignacio por el rancho, acompañarlo en sus tareas, siendo su sombra fiel. La conexión entre ellos era ahora legendaria en el pueblo. Una tarde, mientras el sol se ponía, bañando la llanura en tonos dorados, Ignacio estaba sentado en el porche de su casa, observando el horizonte. Centella pastaba pacíficamente cerca. Un niño del pueblo, de no más de 10 años, se acercó tímidamente, con los ojos brillando de admiración. «Don Ignacio, ¿es cierto que Centella, que él encontró la placa de su papá? ¿Qué lo guió a la mina?» Ignacio sonrió, una sonrisa tranquila que le alisaba las arrugas de la cara. «Sí, muchacho. Es cierto. Los animales son más sabios de lo que creemos. Ellos no olvidan. Y conocen el lenguaje del corazón, algo que muchos hombres hemos olvidado». El niño miró a Centella con asombro. «Yo quiero aprender a montar, como usted. Como un verdadero charro». Ignacio sintió una punzada de emoción. El legado no era solo sobre el pasado, era sobre el futuro. «Ven», dijo, extendiendo la mano. «Te enseñaré. No solo a montar, sino a respetar al caballo, a la tierra y a la verdad. Esa es la esencia del verdadero charro». Esa noche, Ignacio Morales, el ex-charro, no se sentía solo. Se sentía completo. Había enfrentado la injusticia y la humillación, y había emergido no con sed de venganza, sino con un propósito renovado. Había honrado a su padre, había limpiado su nombre, y había encontrado, en el lugar más inesperado, un nuevo comienzo. Centella relinchó suavemente desde el corral, como si aprobara sus pensamientos. El refugio, al fin, cumplía su nombre. Era un refugio para el cuerpo, pero sobre todo, para el alma. Y en el crepúsculo, el hombre y su caballo, las dos mitades de una misma leyenda, contemplaban en paz el nuevo amanecer que ellos mismos habían ayudado a crear. La justicia, como la semilla del desierto, a veces tarda en florecer, pero cuando lo hace, su flor es la más bella y resistente de todas.